Muy buenos días, profesor Miller Duzán. Es para nosotros un placer tenerlo en esta mañana de domingo con la audiencia de Territorio Verde y con los colombianos sobre lo que sucede allá precisamente en este querido departamento del Huila. Muy buenos días, bienvenido, profesor. Muy buen día para usted, Pedro, para todo el equipo periodístico y para todos los oyentes. Muchas gracias. Bueno, han sucedido en esta semana dos hechos trascendentes para Soquimbo, trascendentes para el Huila, por supuesto, y trascendentes para Colombia, y por qué no decirlo, en el mundo, para los que estamos buscando precisamente la justicia social y la justicia ambiental. Hablemos primero de la jurisprudencia. ¿Qué ha sucedido con el Consejo de Estado, profesor Miller? Sí, precisamente el pasado 9 de agosto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con la ponencia de Germán Eduardo Osorio Cifuentes, decidió en única instancia la demanda de nulidad que fue interpuesta en el año 2014 por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, en cabeza de Andrea Torre, y de Azoquimbo, fundamentalmente conmigo, precisamente contra esa demanda que le interpusimos contra los actos administrativos a través de los cuales se otorgó la licencia ambiental del proyecto de del Quimbo a partir de la resolución 0899 del 15 de mayo del 2009. Bueno, cabe destacar en primer lugar que esta demanda, que fue un esfuerzo jurídico impresionante, incluso también con un trabajo de asesoría técnica y científica, fue admitida el 8 de febrero del 2016, es decir, 2 años después de interpuesta se admitió, pero es bueno que la opinión sepa que 5 años después, es decir, en el 2019 se negó la medida cautelar que era fundamental para evitar lo que ahora voy a comentar con relación a la inexistencia de estudios serios de distinto orden que nosotros habíamos planteado que hasta tanto no se lograran realizar de manera seria, pues no se podía continuar con el proceso de adjudicación de la licencia ambiental. Y hay un hecho importante, es que el consejero de la época, ponente Roberto Augusto Cerrato, sacó un oficio el 13 de julio del 2013 donde concedió, esto es muy importante, prelación del fallo. Y además dice en esa prelación, esto es muy importante, que se debe a que los cargos propuestos en nuestra demanda daban cuenta de la trascendencia social del litigio y algo muy importante, decía que se alerta sobre la posible ocurrencia de un riesgo de desastre junto con la presunta materialización de diversos daños al patrimonio natural y cultural de la nación y del departamento de Huila. Pero, oh sorpresa, un año después, el nuevo ponente Osorio decide de fondo la demanda en contravía de las expectativas generadas por la prelación del fallo. Ahí nos surge a nosotros una primera duda. ¿Por qué se demoró un año después de haber priorizado el fallo? ¿Y por qué cuando se anticipó por parte del consejero ponente Roberto Augusto de que el fallo iba de ser de gran trascendencia en lo social, pero también por la ocurrencia de esos riesgos de desastre, por qué finalmente el fallo, a mi juicio, si bien tiene un aspecto importante que voy a resaltar ahora, es bastante claroscuro y oscuro, sobre todo en la decisión y en las órdenes que dan, que contradicen un poco lo que está en los presupuestos y sobre todo en la sustentación jurídica anterior. Pero también es bueno, Pedro, que las personas se informen que durante todo el proceso y sobre todo en las audiencias que se realizaron, se rindieron importantes testimonios. Además, usted conoce, por ejemplo, al geólogo Julio Fierro, el actual director del Servicio Geológico Colombiano. Recordemos a Manuel Rodríguez Becerra, que fue el primer ministro del Medio Ambiente y autor de la Ley 99, quien hizo parte de la Comisión Mundial de Bosque y Desarrollo Sostenible. Y estuvo también el doctor Julio Carrizosa, que ustedes saben que además es integrante de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas. Uno esperaba que el Consejo de Estado hiciera una evaluación exhaustiva sobre todos estos testimonios, dada el prestigio y la calidad académica y científica de las personas, pero es evidente que uno no encuentra durante todo el proceso del nuevo magistrado
no encuentra una evaluación exhaustiva sobre todo de estos testimonios. Bueno, nuestra licencia, nuestra solicitud y sobre todo lo que tenía que ver con cuáles eran las pretensiones nuestras, pues había una que es fundamental, Pedro. Por ejemplo, no se hizo diagnóstico ambiental de alternativas y para tal efecto se hizo una falsa motivación. Segundo, que se expidió de manera irregular la licencia ambiental porque se hizo una sustracción indebida de las áreas que hacen parte de la Reserva Forestal de la Amazonía, pero también se incurrió en graves fallas, incluso porque no se soportaron en estudios de vulnerabilidad adecuados y exigibles. Sin embargo, sobre nuestra cuarta pretensión fue la que se pronunció y allí es donde me voy a centrar fundamentalmente qué fue lo que dijo el Consejo de Estado. Pues uno esperaba que sobre las otras pretensiones hubiera un pronunciamiento puntual, hubiese habido una valoración seria, pero sí se pronunció sobre un punto clave, que es lo que nosotros dijimos, es que se había quebrantado los artículos 20 y 21 del decreto 220, además de la misma resolución quebrantó la misma ley 99 porque no se había incorporado una caracterización y análisis de los aspectos medulares, por ejemplo, el caso del medio abiótico, biótico, abiótico, socioeconómico, etcétera. Bueno, pero el Consejo de Estado, de todas formas, como decía anteriormente, no aborda de forma clara las primeras pretensiones, pero sí reconoce. Esto es lo que voy a resaltar porque es fundamental de nuestra lucha de resistencia. Reconoció que la pretensión de la demanda consistente que en el momento de la expedición de la licencia ambiental en el año 2009, mucho cuidado, no existían tierras en el área de influencia directa del proyecto aptas para la actividad productiva. Entonces la sala dijo que, dada la evaluación del impacto ambiental y el plan de manejo ambiental del proyecto directo del Quimbo, dice el Consejo de Estado, presentó deficiencias en la caracterización de las condiciones naturales del territorio muy grave, incluyendo aspectos, yo dice claramente, como la hidrología, la edafología, en áreas a compensar, que eran determinantes para la productividad y la sostenibilidad y competitividad de los sistemas agrícolas. Entonces, la sala encontró que había expresiones como las 5.200 hectáreas dispuestas de algunos artículos de la resolución que quebrantaron precisamente esas disposiciones que nosotros habíamos señalado. Pero el Consejo de Estado dice, ¿cuál es la razón? Dice, en el estudio de impacto ambiental, por eso no hicieron un diagnóstico ambiental de alternativa y no estudio de impacto ambiental, no caracterizó adecuadamente los impactos socioeconómicos del proyecto y sobre todo en el componente productivo del sector agrícola. Dice, de manera que el plan ambiental no estableció, esto es fundamental, no estableció obligaciones apropiadas para compensar a los afectados. Eso es gravísimo. Es decir, que el estudio que se hizo y mintió en el ENGESA diciendo que sí había tierras productivas y que se podían adecuar con distritos de riego y ahora 15 años el Consejo de Estado dice, primero, no se hizo una caracterización seria de las condiciones y lo más grave es que entonces, en razón a que no se hizo esa caracterización, pues se afectaron todas las víctimas y se afectaron miles de víctimas que fueron desplazadas porque se rompió toda la cadena productiva, ¿ya? Pero además, pues se afectó la producción del departamento de Huila porque estamos perdiendo mucho dinero precisamente porque se destruyó la parte más importante de la actividad productiva. Pero nos halla la razón. Incluso la misma Procuraduría General de la Nación, ya en mayo del 2009, antes de aprobar la licencia, dijo, absténgase a otorgar esa licencia, dice la Procuraduría General de la Nación, debido a que no existen tierras productivas y porque es difícil restituir la actividad productiva. Lo dijo también la Procuraduría, lo dijimos nosotros, pero sin embargo, la ANLA, en esa época el Ministerio de Ambiente, aprobó la licencia ambiental y dejó precisamente a la deriva a las comunidades y además afectó gravemente el Producto Interno Bruto de los municipios que perdieron precisamente por la pérdida de sus terrenos, perdieron ingresos precisamente por la ausencia ya de la actividad productiva. Bueno, esto es Profesor, el perdón, elemento muy ¿cuántos municipios fundamental, pero fueron mire los Pedro lo afectados? que voy a decir ahora, para que lo sepa la opinión. ¿Quiénes participaron? Ujú. Nosotros solos, con nuestros asesores jurídicos, la Corporación Tierra Digna, Asoquimbo
y también los que contribuyeron ahí con sus testimonios. Y de la otra parte, todos a una estuvo en el EMGESA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, el INCODER, el Instituto Geológico Colombiano. Oiga, todos contra nosotros. De allí que la importancia de haber hecho un trabajo tan serio que no podía negar el Consejo de Estado la validez de nuestros argumentos. Pero ahora, ¿dónde está la parte oscura? Este es un gran éxito, hay que señalarlo, un gran éxito de Azoquimbo, sobre todo de todo el trabajo que hicimos durante 15 años. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ordenó entonces a la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental, que siempre ha actuado como notaria fundamentalmente de la multinacional, dijo, ahora convoque otra vez a las distintas instituciones para que modifique la licencia ambiental en lo pertinente a las 5.200 hectáreas. Pero resulta que cuando dice haga la modificación, es un caso pues casi único de los fallos de las altas cortes. No estableció en cuánto tiempo. Yo decía a los medios otros 15 años más o 20 años más. Segundo, no estableció quién iba a hacer el control. Por ejemplo, la Contraloría General de la República, que tiene 4 estudios a favor precisamente de las víctimas, no aparece allí. La Defensoría del Pueblo, que tenía que estar allí. Entonces es evidente que la situación nos preocupa a nosotros con relación a eso. Dada esa circunstancia, es bueno que sepa la opinión que da, sobre todo mi preocupación, porque soy el principal responsable de todo este proceso de la demanda de nulidad y tenía expectativas sobre eso. Inmediatamente llamé a la ministra Susana Mohamed, me atendió muy amablemente y mucho cuidado a lo que se comprometió, que es lo que interesa hoy a la opinión. Le dije, mire, ministra, resulta que el fallo autoriza a la ANLA para modificar la licencia ambiental, dado que la ANLA es responsable precisamente y el ministerio de haber aprobado una licencia ambiental donde no dejaron garantías de la restitución de la actividad productiva y de la compensación de las víctimas, que es supremamente grave. Pero además porque en el ENGESA y las demás instituciones siguen planteando en sus adiciones de que ellos ya cumplieron, ¿vale? Cuidado, la situación sigue siendo una ofensiva de todas estas corporaciones que saben que en ese punto perdieron, pero siguen insistiendo que ellos nada tienen que ver con la licencia, y eso es bueno advertirlo. ¿Qué me dijo la ministra? Me dijo, profesor Dusan, me comprometo como ministra de Educación de que la doctora Tatiana Roa, que es la encargada ahora de todo el ordenamiento ambiental territorial, con todo mi equipo jurídico, a que nos sentemos con sus abogados, con sus equipos técnicos y científicos, hagamos una evaluación seria del fallo y a partir de esa evaluación, entonces comenzamos a definir los términos de cómo avanzar en el proceso de la modificación de la licencia, teniendo en cuenta de que la ANLA y el ministerio fueron responsables en su momento y no pueden ahora terminar haciendo una modificación de la licencia ambiental que termine favoreciendo otra vez a la multinacional y contra las víctimas, porque en ese punto ganamos nosotros. Y entonces ahora la responsabilidad es del gobierno de decir, bueno, si usted se equivocó, si usted no hizo la evaluación puntual de los estudios que le presentó la N, pues usted es responsable. Y entonces nosotros dijimos, si usted es responsable, haga eso. Y finalmente, sobre este punto, le planteo, Pedro, y a la opinión que nos escucha, nosotros lo que hemos planteado es que el Estado es responsable precisamente por haber otorgado la licencia ambiental de los daños causados al territorio y a las víctimas, y por ser responsable es al Estado a quien le corresponde reparar a las víctimas y crear mecanismos de no repetición. Eso se lo planteé de nuevo también a la ministra. ¿Por qué? Porque eso no lo decidí yo ni lo decidió Azoquimbo. La Comisión Internacional de Juristas, es bueno que esté la opinión, hace años, creo que fue en el 2017, dijo, el Estado es internacionalmente responsable por la vulneración de todos los derechos constitucionales de las víctimas de Enel Energesa y en consecuencia a usted, Estado, le corresponde reparar esos daños y crear mecanismos de no repetición. Entonces, por eso nosotros dijimos, claro, ¿cuál es el problema? El Estado ahora debe dar cumplimiento y evidentemente ese es un punto que debe conocer la opinión. Precisamente como nosotros venimos insistiendo de que había que restituir la actividad productiva y las víctimas que no fueron censadas por ENGESA
que habíamos ganado una resolución que es la 1277 del 2013, que ya desde ese año había establecido un programa especial de tierras para todos los campesinos, dice, afectados por el proyecto del Quimbo, los priorizó precisamente en ese decreto y se dijo, hay que aplicarles la ley 160, hay que aplicarles la reforma agraria a esos campesinos. Desde el 2013 todos los gobiernos nos venían saboteando. Bueno, después de dialogar con este gobierno y finalmente con la ministra agraria, con la Agencia Nacional, Felipe Harman, con el Ministerio de Ambiente, pues se firmó un convenio de que se iba a ampliar se iba a garantizar que se desarrollara la reforma agraria en el departamento del Huila, pero que también había que tener consideraciones que ya había una sentencia, la sentencia T-135, que había ordenado un nuevo censo que no se realizó conforme a lo que ha dicho la Corte Constitucional y por eso consideraba que nosotros teníamos razón. Y en justicia, para reparar como Estado, entonces se aprobó darle prioridad a entrega de tierras a las víctimas del Quimbo, nuestros asociados, y precisamente hace unos 2 días Felipe Harman anunció que a partir del 20 de septiembre ya va a estar presente, se dijo aquí el presidente de la República, con todos sus equipos, para hacer la entrega de tierras precisamente a las víctimas del proyecto del Quimbo. Sin embargo, pues nosotros todavía tenemos preocupaciones con relación a cómo va a ser el proceso, a quién se le va a entregar, en qué condiciones, porque pues se trata precisamente fue de un acuerdo y no se trata de que ahora el Estado asuma una postura independiente, y porque nosotros hemos planteado que todo este proceso debe ser bien hecho, concertado precisamente con las comunidades. Pero yo pienso que hay un avance, Pedro, y siento satisfacción de ver que toda esta pelea de 15 años pues nos ha dado algunos resultados bastante positivos, como eso de que el fallo nos sale favorable, nos reconoce que hubo falencias muy serias en el proceso de la caracterización del territorio, de las tierras, y sobre todo que se afectó gravemente la actividad productiva del departamento de Huila, y es evidente que dejó miles de víctimas, porque usted lo sabe, Pedro, y sabe la opinión, que si usted destruye la actividad productiva, pues se rompe toda la cadena productiva, y por eso hoy tienen razón los comerciantes. Bueno, todos los actores fueron afectados, amas de casa, comerciantes, tenderos, lo que usted quiera, y están reclamando. Cuando se abrió el censo se inscribieron 28.000 personas. Imaginen la cantidad de personas afectadas. Entonces es evidente que ellos también tienen derecho a ser compensados, porque ahora con mayor razón, porque precisamente por el problema de no hacer el estudio, incluso invalidar la licencia ambiental, porque no se iba a restituir la actividad productiva, se afectó esa cantidad de víctimas del departamento de Huila, y vamos a seguir la pelea precisamente para que se compense integralmente a todas las personas, que es una pregunta fundamental que usted me hizo ahora con relación a qué pasa también con las otras personas. Pues es evidente que ahora le compete al Estado, después de este fallo, por ser responsable, por no tener en cuenta los estudios serios, no evaluar bien, sino de una vez cederle todo a él en el ENGESA como si todo estuviera bien hecho, pues que ahora responda como Estado, porque es su obligación constitucional garantizar todos los derechos constitucionales a las víctimas del Quimbo y también restablecer y restituir la actividad productiva del departamento del Huila. Profesor Miller, ¿cuántos municipios del departamento del Huila están afectados? Y digo ya concretamente con un impacto ambiental, por supuesto, un impacto social y un impacto económico, como usted lo ha descrito. Bueno, miren, cuando se hablaba de la licencia ambiental siempre se habló de que habían 6 municipios que eran los directamente afectados, ¿ya? Pero nosotros desde esa época dijimos un momento, ¿cómo así que únicamente se tuvieron en cuenta como afectaciones los municipios que eran parte de la zona que iba a ser inundada? Nosotros dijimos eso no se resuelve diciendo que como los municipios que están más cerca son los que van a ser afectados, dijimos no, porque resulta que no solo al romper las cadenas, afectar la actividad productiva y romper todas las cadenas productivas, pues se afectó ¿qué? Por ejemplo, el Huila exportaba todos estos productos agrícolas, no solo para el norte del departamento de Huila, sino para el Caquetá y para Bogotá. Quiere decir que afectó a gran parte del país, porque esa actividad que se realizaba de exportar alimentos de calidad, incluido para Bogotá y otros departamentos, pues evidentemente por la ruptura de las cadenas productivas se afectaron también otros territorios.
Pero igualmente, si lo vamos a hablar desde otras perspectivas, por ejemplo, el hecho de no haber retirado la biomasa del río Magdalena, usted sabe que la dejaron allí y hoy todavía tenemos unos tanques de oxígeno echándole oxígeno al río Magdalena porque destruyó todos los subsistemas bióticos del río Magdalena. Entonces, fundamentalmente, por ejemplo, la pesca. En la pesca habían, según un estudio ictiológico que hizo la Universidad del Tolima, 33 especies antes de la construcción del Quimbo y quedaron 3, donde se afectaron los principales, como el más reconocido para nosotros, que es el bocachico, por ejemplo, el capaz, etcétera, para mencionar esas dos. Entonces resulta que a raíz de la contaminación se afectaron, como se contaminó el río abajo, se afectó también Betania. En el caso incluso están protestando ahora sí los productores de tilapia de exportación a los Estados Unidos, que son los ricos del departamento, porque con la contaminación se afectó precisamente la comercialización de la tilapia que produce fundamentalmente la represa de Betania. Pero más abajo se afectaron los otros municipios. El cálculo que nosotros tenemos es que se destruyó la pesca y más o menos todas las personas que están ubicadas y que dependen fundamentalmente de la pesca, estamos hablando de 5.000 personas. Entonces, la afectación es una afectación a todo el territorio, es una afectación al país, pero también el no retiro de la biomasa, pues tú sabes que eso produce CH4, que es gas metano, que es muchas veces más lesivo, por ejemplo, que el CO2, el dióxido de carbono. Y fuera de eso, pues hoy estamos mirando un fenómeno, por eso la pregunta suya es tan importante, de este calentamiento tan terrible. Mire, hoy usted mire las noticias hoy nomás del departamento de Huila. No se ha podido apagar un incendio en Palermo y eso pues ya el problema ha desbordado todas las posibilidades que se tienen aquí para poder intervenir y poder liquidar ese incendio. Hoy amaneció otro incendio terrible, por ejemplo, aquí en otro municipio, en el municipio de Campo Alegre. Otros incendios en los municipios de Iquira. Es decir, y sigue ardiendo el departamento de Huila y eso ya no se ha podido controlar. La situación es muy grave. Y sobre todo en la zona centro, usted sabe que hay una situación grave. Como usted vino la mortandad de árboles y de especies, sobre todo la destrucción de los árboles, que son los que garantizan la fotosíntesis, que es fundamental, pues al destruir los árboles, pues hay una situación grave con el espejo de agua. Usted sabe que viene la radiación directa del sol, no hay proceso de fotosíntesis y entonces se produce mayor calentamiento. Hoy en día, zonas que eran frescas, por ejemplo, como el caso de Altamira, hoy es un calor invernal, ¿ya? Es infernal. Estamos nosotros mirando, por ejemplo, ahora todos los municipios aledaños y toda esa zona, pues hoy está ardiendo. Y eso es responsabilidad precisamente de haber hecho ese proyecto de Huila. Otro caso, la afectación que tiene que ver con las corrientes de los vientos. Resulta que en Neiva la situación es tan grave que hoy, por ejemplo, estamos a 39 grados y se plantea que durante estos días vamos a estar entre 39 y 41 grados y que este año no habrá lluvias, por ejemplo, en la zona de Neiva. Imagínese usted los calores que estamos resistiendo. Yo en estos momentos aquí en este lugar estoy soportando, menos mal que tengo un poquito de aire aquí, ya, pero es terrible porque usted sabe ese desequilibrio entre la temperatura normal, 37,5 grados, y cuando se excede la temperatura ambiental, pues las situaciones graves de deshidratación de nosotros los mayores de edad, también la deshidratación de los niños. Ahora viene con este cambio del clima, vienen pandemias. Usted sabe que aquí estamos viviendo enfermedades crónicas de las poblaciones y todo esto tiene que ver precisamente con los daños que ha causado fundamentalmente la multinacional en el Energisa con la producción. El río se nos está secando, ya. Ustedes han visto imágenes, por ejemplo, cómo está hoy en Girardot, igual como están secando otros ríos. Yo me duele la cabeza de mirar, por ejemplo, cómo está secando el río Amazonas, la afectación de los ríos voladores, que eso determina las lluvias incluso allá en Bogotá. Entonces la situación es de extrema gravedad. Entonces, en síntesis, pues la construcción de un proyecto de ese tipo, como de minería, etcétera, hoy son los causantes. Compleja la situación, profesor, como usted lo describe. Efectivamente, son impactos ambientales que se sienten en Huila, en Colombia, pero también en toda Sudamérica, y por qué no decirlo en el mundo, porque son impactos descomunales. Y profesor, sobre lo que veníamos hablando del segundo capítulo, la segunda situación que viene sucediendo allá en el Huila y que podemos decir
sin temor a equivocarnos, profesor Miller, que es algo realmente positivo, positivo para las personas que viven en Colombia, positivo para las personas que viven en el Huila, porque el proceso que se ha dado totalmente pacífico, en donde hay víctimas, o donde han habido asesinatos, precisamente, que es el mayor grado de victimización, pero que estas otras víctimas, unas que también han fallecido esperando este fallo, y otras que siguen esperando que se dé esa justicia ambiental y social que en lo que usted ha dicho todavía no tenemos la plena certeza cuándo va a llegar esa solución. Existen otras situaciones que nos parecen un incentivo para precisamente ese proceso de resistencia y esa defensa del patrimonio ambiental que ustedes han venido haciendo, profesor. ¿Cuál es ese otro incentivo que podemos hablar para la audiencia de Territorio Verde? Bueno, venía refiriéndome precisamente a los graves impactos que viene causando todo el modelo extractivista, mineroenergético, los agronegocios, todo esto que llama el extractivismo verde, que tiene que ver precisamente con lo que está ocurriendo hoy a nivel planetario, con el problema de la crisis climática, las pandemias, las nuevas enfermedades que están generando por el cambio del clima. Y pues eso realmente a nosotros nos preocupa. Pero también decía cómo todo este trabajo que hemos precisamente desarrollado durante tanto tiempo en el país y sobre todo en el departamento de Huila, pues ha logrado que de alguna manera logremos un reconocimiento, no solo por parte de algunas instituciones. Por ejemplo, tal vez el país conoció en estos días que hubo un Premio Nacional de Derechos Humanos como organización social comunitaria de prestigio. Esta es una expresión, a mi juicio, simbólica, que es muy importante, pero hay que resaltar lo siguiente. Es que todo lo que está ocurriendo, lo del fallo, lo de la adjudicación de tierras, lo del reconocimiento como organización social comunitaria, no es gratuito. Eso es producto precisamente de la resistencia social. Ustedes ven ahí, ven una imagen fundamentalmente de los pescadores artesanales que se encuentran ahí, fundamentalmente no a la orilla del río, precisamente protestando porque pues con la construcción de la represa del Quimbo, pues se acabó la pesca artesanal y pueden ver las canoas totalmente desocupadas. Entonces, si no hubiera habido desde que inició la construcción de Azoquimbo en el 2009, si no hubiera habido procesos de resistencia, de movilización que provocaron estudios como 4 estudios de la Contraloría General de la República que no dieron razón, el estudio de la Comisión Internacional de Juristas. Hoy tenemos, y a mí me complace mucho, registrar más de 25 investigaciones nacionales e internacionales que se han ocupado del proyecto Hidroel Quimbo. En el pasado habíamos enviado también documentos a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, colocando todos estos problemas precisamente para que se tomaran algunas decisiones por parte de ese organismo, que todavía la estamos esperando. Y fuimos a la Comisión Internacional, perdón, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington en 2 oportunidades. Allá están registrados todos los documentos. Y todo esto ha sido un trabajo de organización impresionante, que es evidente que ya habíamos logrado un gran reconocimiento a nivel local, regional, nacional, internacional. Y pues es evidente que hoy cuando veo que a nivel de derechos humanos, pues se dice que Azoquimbo es la organización social y comunitaria más destacada del país, pues no me queda ninguna duda, porque eso ya venía siendo reconocido a través de todos los procesos de resistencia. Ahora, lo que sí hay que decir con mucha claridad, que esto, a mí me preguntan por premios y todo eso, pues yo no soy muy amigo de eso, pero sí, digo, esto no obedece ni siquiera a quienes dirigimos los procesos, sino fundamentalmente a quienes tuvieron que resistir durante tantos años. Que yo le miro la cara y miro esta fotografía de los campesinos y que vienen desde el 2009 hasta ahora y hoy están allí. Por ejemplo, en la Soquimbo hay 333 personas organizadas que están allí desde que iniciamos la resistencia. Es decir, yo pregunto
¿Cuándo alguna organización en este país, sui generis como la nuestra, es capaz de mantenerse en resistencia 15 años, incluso en unas situaciones de miseria, de hambruna impresionante? Es decir, lo mínimo que podía hacer era que alguien pues, le diera un premio nacional de derechos humanos. Yo incluso pienso que debiera haber un reconocimiento también de carácter internacional, porque lo que ha hecho Azoquimbo en la historia es parte de la memoria histórica del departamento de Huila y sobre todo de este país. Y eso no es gratis, eso es con sudor, con lágrimas. Usted decía ahora personas que hemos tenido heridos, alguien que perdió también un ojo, asesinatos también en el último año, sobre todo de comunidades de estos campesinos que estamos viendo allí, pues es evidente que es un estímulo, pero lo más importante es continuar la resistencia y lograr que el Estado, ese es el paso siguiente, lograr que el Estado, ahora que se habla del gobierno del cambio, entre a reparar integralmente a todas las víctimas, que se les entregue las tierras de calidad a los campesinos, que se les garantice también la continuidad y la sostenibilidad de la producción, porque no es solo entregarle unas tierras, que haya asesoría técnica permanente, que haya mecanismos también de comercialización de los productos. Eso tiene que ver con todo un problema de reforma agraria y es evidente que necesitamos la asistencia técnica del Estado, un compromiso mayor del Estado para todos estos campesinos. Pero además se registraron como 28.000, esto es clave, como 28.000 personas aspirando a un censo. Ahora están volviendo a organizar. Y entonces uno se pregunta, claro, son víctimas. Mire, Pedro, y mire los que me escuchan. Si usted rompe, si usted destruye la actividad agrícola, ¿qué ocurre? Inmediatamente destruye todas las cadenas productivas, todas las cadenas productivas. Y es evidente que ya no solo afectados son los que estaban trabajando en esos lugares, los que estaban en los municipios aledaños, sino que ahora se afectó toda una región. Incluso muchas de las personas que salieron de allí se encuentran en el Caquetá, en otros lugares del país, tratando de sobrevivir. Pero también se ha afectado la producción alimentaria, la seguridad alimentaria, no solo de la región, sino del país. Y es evidente que la situación es de extrema gravedad. Y por eso, pues nosotros seguimos en la pelea y debo expresar que con usted y con equipo, no debo olvidar, con un equipo muy importante ahora, ya llevamos un ratico, ¿no, Pedro? Sí. Trabajando por la defensa del río, de ir a la próxima cumbre climática, expresar nuestras divergencias con esa cumbre. Y pienso que hemos hecho un trabajo muy serio. Hicimos un velatón reciente en el río Magdalena que fue exitoso, fue bastante visible. No descansamos, es decir, Los encuentros. seguimos en el proceso, tenemos los encuentros, aquí hicimos un encuentro en la Universidad Surcolombiana que ha sido muy bien valorado por la calidad de los participantes, también en otros lugares del país, en Bogotá, y pues ahora estamos coordinando y yo veo que para nosotros la presencia ahora en la COP divergente o alternativa, como se sea, va a ser muy significativo en ese lugar. Ahora, debo resaltar que eh, como decía anteriormente, tuve un diálogo con Susana Muhammad y aspiro que con relación al fallo pronto nos convoquen para comenzar a hacer un análisis muy juicioso de qué fue la sentencia, cuáles son los resultados y cuáles son los mecanismos para cumplir con el fallo que le compete a la ANLA, pero es evidente que como ella fue responsable, pues ahora tiene que ser mucho más responsable. Hay que mirar cuáles son los estudios que se van a hacer serios, pero sobre todo garantizar la reparación de todas las víctimas. Sí. Esperemos que ahora la ANLA no nos vaya a salir con un chorro de babas como siempre, ¿no? Finalmente aceptando las propuestas de la Enel, porque yo no me hago ilusiones, la Enel tiene un poder impresionante. Construyó el Kim, cometió desalojo, ecocidio y después premiada. Ahora es la principal fuerza generadora y distribuidora de energía del país, inclusive casi de América Latina, y resulta que tiene mucho poder. Entonces, ¿cómo controlar ese poder de esta empresa que cometió crimen aquí en Huila? Ya no quiere compensar. Entonces, a mí me parece que la resistencia sigue y esto es apenas, pienso yo, un inicio para continuar con los nuevos procesos de buscar la reparación de las víctimas. Y pues confío que ahora este gobierno del cambio pues dé pasos importantes para que nos garanticen precisamente la reparación de todas las víctimas, de todas las víctimas. Hay que hacer un análisis juicioso de todas las víctimas y ahora la ANLA en sus estudios tiene que mirar cuántas fueron realmente las víctimas
que por la destrucción de las actividades productivas, por la no restitución de la actividad productiva, se afectó toda la cadena productiva y la cantidad de víctimas que se generaron, y ese es un trabajo muy arduo. Eso vale platica, pero Sí. resulta que el Estado debe garantizar que todas las víctimas sean reparadas, y ese es el trabajo que vamos a seguir haciendo y no vamos a descansar. Ya llevamos 15 años y estamos con las baterías puestas para continuar. eh, pues es un compromiso ético y político la defensa de la vida y el territorio. Y ahora que usted nos está apoyando con este medio, este trabajo que estamos haciendo en defensa del río y los ecosistemas frente a los problemas graves que está viendo la biodiversidad, ocupamos el segundo lugar en el planeta, pero es la segunda más amenazada del país, que están matando a los defensores de la biodiversidad. Pues son Sí. problemas que ahora hay que resolver, y pienso que ese trabajo lo estamos haciendo con mucha seriedad en Colombia, porque ya hay que avanzar hacia otros procesos de buscar cómo construimos a la vida en el planeta, ¿no? Y ese es un propósito común, ya no de orden local, regional, sino de orden mundial, ¿no? Es un problema Señor. de la defensa de la vida y de los territorios. Profesor, dos cosas para terminar. La primera, de forma directa, ¿cuántos municipios y sus nombres son los que están impactados por la central hidroeléctrica del Quimbo? Mire, yo creo que nosotros tenemos 37 municipios, treinta Ajá. y siete municipios. Si nosotros miramos nomás una sola variable que tiene que ver con la descomposición de la biomasa, ¿ya? En vista de que no fue retirada, pues eso está generando CH4 gas metano, y Sí, usted señor. sabe que eso se expande masivamente y no afecta solo a los municipios del departamento de Huila, sino que afecta a la población en general. Con Segundo, efectos los altos 50 años riesgos en que la aún atmósfera. tenemos. Sí, con efectos en 50 años, durante 50 años en la atmósfera, el metano. 30 Correcto, primero y después 20. con eso. Segundo, las advertencias que se han hecho sobre los altos riesgos geológicos, ¿ya? Y sísmicos, precisamente porque no se hicieron los estudios serios, fueron estudios desactualizados, pues ahí tenemos esa amenaza. Y yo recuerdo que en una oportunidad a un geólogo le preguntaba, ¿qué ocurre si llega a estallarse, que nunca espero que eso ocurre, el Mm. Quimbo y Betania? Él No, decía, son 5 millones de víctimas, ya una sería un catástrofe. desastre que esperamos que nunca ocurra, pero resulta que hay que hacer nuevamente esos estudios y volver a evaluar, porque los riesgos existen y Exacto. porque realmente no ha habido de parte de la institucionalidad medidas preventivas para evitar que en cualquier momento exista ese desastre. Pero igualmente, usted sabe que está el problema del río, que es nuestra pelea ahora, de la protección del río. Un río contaminado donde se destruyen los subsistemas acuáticos, pues es grave, porque es que eso no se repara de la noche a la mañana. Son daños irreversibles, pero si usted me pregunta, son daños causados a los municipios aledaños, a todos los municipios del departamento, son daños causados al país, son daños causados prácticamente a la humanidad. Recuerde la teoría sistémica, ¿no? Es decir, el daño que causa en un solo lugar del planeta es evidente que tiene una afectación sistémica global, y eso hay que mirarlo con mucha seriedad, y por eso requerimos nuevos estudios, mucha seriedad, y sobre todo seguir la resistencia. Me parece que si no hay resistencia, no hay logros. Y los logros que estamos viendo hoy son producto de la resistencia, de nada más. Aquí no vale diplomacia, aquí no vale habilidad mental, ni lingüística, ni nada. Aquí si no hay resistencia argumentada, claro está, ¿no? Claro. Argumentada, con estudios serios como lo hemos hecho nosotros, ahí están nuestros textos, nuestros testimonios, pues eso es lo que produce todos estos frutos, y es evidente que yo debo resaltar, y siempre lo digo, a nuestras comunidades que nos han acompañado ya durante tanto tiempo, y sobre todo que lo acompañan a uno en una situación de miseria, de hambruna, ¿ya? Quiere decir que en la cabeza de ellos existe un proyecto de vida. Y recuerdo que ellos dijeron, es que el problema no solo es nuestro, el problema es la defensa del territorio y de la vida. Hay un compromiso ético, hay un compromiso de vida, ya que es fundamental en esas comunidades, porque algunos piensan que el problema es de ellos. No, es que ellos están luchando por la defensa de la humanidad. Y yo pienso que ese es el mérito, y por eso yo siempre les mando mis abrazos muy fraternos, y espero que próximamente nos volvamos a encontrar para seguir en este abrazo solidario y permanente por el trabajo tan inmenso que han realizado, y sé que de aquí en adelante van a continuar con mayor fuerza y con las próximas generaciones. Profesor Miller,
a ese abrazo que usted le hace a los campesinos, a los pescadores, a las madres cabeza de familia, víctimas de la central hidroeléctrica del Quimbo, víctimas, y lo tenemos que decir con claridad, de la multinacional Enel Engesa, a todas estas personas, nosotros por supuesto que nos unimos a ese abrazo, pero también esto, esta información, esto que estamos haciendo con usted en esta mañana de domingo, importante y trascendente para los demás procesos ambientales en Colombia que están viviendo una lucha como ustedes allá en el Huila. Hablamos de nuestros amigos del eje cafetero, personas como Néstor Ocampo. Hablamos de nuestros amigos de Antioquia, del suroeste de Antioquia, de Correcto. Jericó, como la veeduría John Jairo Arcila, la Mesa Ambiental de Jericó, a Fernando Jaramillo, en fin, a todas esas personas que no podemos nombrar por razones de tiempo, pero que están ahí ejerciendo una lucha pacífica, argumentada y jurídica, pero sobre todo una resistencia en donde están siendo también blanco de muchísimos ataques, y tenemos que decirlo con nombre propio, de las multinacionales, a ellos también hacerles llegar este mensaje que hay que creer en la justicia, que se demora, en este caso, 15 años, pero bueno, está comenzando a llegar. Realmente, a Soquimbo, ustedes, la comunidad, todos los integrantes son un ejemplo a seguir en el territorio colombiano y también en el resto del mundo, porque es lo que se pretende, defender este patrimonio ambiental para las actuales y futuras generaciones, profesor Miller. No, y ahora hay algo muy importante lo que usted dice. Estas luchas de resistencia han venido generando distintas formas de articulación. Por ejemplo, la creación del movimiento Ríos Vivos, donde Sí, están casi todas las represas allí. También mi abrazo fraterno para ellos, porque en todos los lugares hemos coincidido y hemos articulado planes conjuntos, acciones de resistencia muy importantes conjuntos en todo el país. Pero igualmente está toda la creación del movimiento contra Represa América Latina MAR, que ha sido un ejemplo a nivel continental, y también el trabajo que hemos hecho a nivel internacional con ríos internacionales, International Rivers, donde hemos tenido la oportunidad de participar en muchos eventos y aportar de todas maneras de nuestros lugares. Pero igualmente hay que resaltar también todos los otros procesos, los procesos contra la minería a gran escala, todas esas comunidades. Es decir, todo esto que está ocurriendo en Azoquimbo es la expresión también de todo un movimiento regional, nacional y global. Es decir, la lucha contra un megaproyecto no es simplemente la lucha contra un megaproyecto. Yo siempre desde el principio decía, la investigación que hacemos nosotros del Quimbo, lo que queremos es desvelar fundamentalmente la naturaleza del modelo ya minero energético de acumulación por despojo, es decir, cómo actúa el capital financiero internacional en un proyecto como el caso del Quimbo, pero es el mismo modelo para el caso de toda la política mineroenergética, el extractivismo verde, etcétera. Y claro, el llamado que estamos haciendo con usted y con todo el mundo es que si es el mismo modelo, llámese minería, llámese energía, llámese agronegocios, llámese extractivismo verde, pues es evidente que la única solución que nos queda es articular todos esos movimientos ya en defensa de la vida del territorio, porque las transnacionales sí ah, claro. actúan juntas y ahora van a actuar juntas en Cali, ¿no? En la cumbre climática. Y nosotros tenemos que articularnos también para defender nuestros territorios y la vida. Está en juego la Amazonía, el Chiribiquete, el macizo colombiano. Y yo pienso que allí tenemos que buscar coordinarnos y hacer una agenda común y de acción común, ya, por lo menos en este país, como ejemplo para continuar este proceso. De la cumbre apenas es un momento, pero ese momento es el momento de inicio de un proceso de articulación de resistencia a largo alcance, porque está en riesgo la vida, ya lo estamos viendo, Pedro, en la situación que nos encontramos. O actuamos ya, o esto llega a No. la catástrofe, como lo estamos viendo. Entonces, el llamado para que de manera solidaria nos abracemos todos y nos encontremos todos en un mismo ideario, que es la defensa del territorio, la defensa de la vida, la defensa de la humanidad, que ese es el propósito que siempre hemos planteado desde hace muchos años. Muchas gracias, profesor Miller. Pues por supuesto que buscaremos hacer llegar
esta entrevista que usted generosamente nos ha concedido en esta mañana de domingo para Territorio Verde, nuestra audiencia, pero también hay que decirlo para todos los medios alternativos y todas las distintas formas de comunicación, porque estamos hablando de la protección y la defensa del patrimonio ambiental de Colombia. Y solamente agrego dos cosas a lo que usted ha dicho. Nosotros no podemos pensar en Colombia con que el 30% del territorio colombiano se proteja en su biodiversidad, en sus ecosistemas y en sus áreas protegidas. Eso es muy poco para un territorio tan frágil, porque lo que está demostrado en este momento es la fragilidad que tenemos frente a las situaciones de cambio climático, etcétera. Entonces, hablar del 30% realmente es irresponsable. Tenemos que hablar siquiera de un 40, 45 y ojalá de un 50% de Correcto. protección del territorio nacional en sus áreas naturales para decir que vamos a sobrevivir nosotros y vamos a permitir que el planeta también sobreviva. Y eso sería también un mensaje mínimo para Brasil, para Perú, para Ecuador, todas los países que hacen parte del área amazónica, que es un bioma global. Y profesor, pues nuevamente nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, nuestra felicitación, porque Azoquimbo es un ejemplo no solo de resistencia, sino es un ejemplo de paz y un ejemplo, por supuesto, a seguir. Muchas gracias por su generoso tiempo con Territorio Verde en esta mañana de domingo, profesor Miller. Muchas gracias para usted, un gran abrazo igualmente para usted, para todas las comunidades que nos escuchan y seguro que Pedro y nuestros equipos continuarán esta ardua lucha porque es un deber ético defender la vida y defender los territorios. Muy amable por esta entrevista. A usted, profesor. Gracias.